¿Qué tal, jóvenes? Vamos a iniciar con una clase más que en esta ocasión es educación para la salud. Realmente la educación para la salud es parte de un tema mucho más amplio que es la promoción de la salud, y vamos a ver en esta ocasión pues el concepto, vamos a ver en dónde podemos ejercer educación para la salud, cómo podemos llevarla a cabo. Entonces, ya ustedes tienen como guía o como base su documento, ¿verdad? Que es sobre educación para la salud. Entonces, esta clase va a ser solo para ampliar un poquito más el tema, y de preferencia cuando la estén escuchando tengan su folleto a la par para ir pues recalcando esos puntos que considero son los más importantes sobre este tema. Si estuviéramos en una clase presencial, pues como casi siempre lo hacíamos, iniciaríamos con una pregunta, y la pregunta sería: ¿qué ven ustedes en esta diapositiva, verdad? O en esta presentación. Y en otras ocasiones, cuando hago la pregunta, muchos me dicen que ven pues una rana o un sapo en una botella, etcétera. Y la verdad es que no, cada uno de nosotros va a tener una perspectiva diferente, ¿verdad? Una idea diferente sobre lo que en sí representa o es esa imagen. Y para ser sincera, no es una imagen que esté como que sea el mejor dibujo, el mejor gráfico, pero lo que yo les quiero transmitir a través de esta imagen es pues una reflexión que podemos aplicar a este tema de educación para la salud. Cuando una rana, ¿verdad?, está en un agujero, vamos a imaginar que está en un agujero en la tierra. Entonces podemos preguntarle, metafóricamente podríamos preguntarle a esta rana, pues, ¿qué es el mundo para ella? Y probablemente nos podría contestar dependiendo de lo que alcanza a ver. Y si ella solo tiene un agujero, ¿verdad?, por arriba de sí, y solo puede ver el mundo a través de ese agujero, entonces nos puede decir que el mundo es azul, que a veces es negro, digamos cuando se oscurece, que podría decirnos que es de repente redondo, ¿verdad? Pero lógicamente, si le preguntáramos a otra rana que esté fuera de ese agujero, ¿qué es el mundo?, pues nos podría decir muchísimas cosas más. Nos podría decir que hay un sol, nos podría decir que hay plantas, que hay ríos, que la grama es verde, en fin, nos podría dar una descripción totalmente diferente. Y esto es lo que muchas veces sucede con la salud. La salud va a hacer para cada persona o para cada individuo lo que en base a su conocimiento o a su contexto sepa. Si yo hago la pregunta de qué es salud a ustedes, pues lógicamente me van a dar la definición de la Organización Mundial de la Salud, porque es un tema que ya vimos. Pero cuando iniciábamos este curso, yo les preguntaba acerca de qué era salud, y vimos cómo los conceptos que se manejaban o la idea que se tenía en sí de lo que significaba la salud pues es diferente. Y así sucede con todas las personas y pues con todos los temas. Entonces, la educación para la salud lo que permite es como que salga, ¿verdad?, esa ranita salga de ese agujero, y entonces podamos nosotros darle a conocer a las personas en sí qué es la salud, y no solo qué es la salud, sino cómo podemos adquirirla o cómo podemos mantenernos saludables. Y para eso es que nos sirve esta herramienta, que es la educación para la salud. Entonces, les decía que la educación para la salud es parte de un paraguas mucho más grande, que es la promoción de la salud. Y la herramienta fundamental de esta promoción de la salud va a ser la educación para la salud o la educación en salud. Hay varias herramientas
de la promoción, de las cuales ya dije, una es la educación para la salud, pero mencionemos qué otras herramientas hay. Cuando empezamos con la educación puede ser individual o puede ser colectiva. Una educación individual va a ser aquella, ¿verdad? Lógicamente, donde va a haber un usuario, ¿verdad? De algún servicio de salud, o tal vez no de un servicio de salud, puede ser en el ámbito educativo, inclusive puede ser un alumno, ¿verdad? Puede ser inclusive un profesor, pero es una persona quien recibe, ¿verdad? La información o esta educación, y pues va a haber alguien que brinde esa información. La educación para la salud grupal o colectiva va a ser aquella donde la característica va a ser que vamos a tener un grupo de personas que van a tener alguna característica en común, ¿verdad? Puede ser que sea un grupo de diabéticos, puede ser que sea un grupo de adolescentes, un grupo de mujeres en edad fértil, un grupo de mujeres embarazadas, etcétera. Y a ese grupo, con esas características que comparten, vamos a nosotros educar acerca de pues, el tema que sea de interés para ese grupo, ¿verdad? Entonces, la educación individual, por ejemplo, podría ser una mujer en edad fértil que quiera planificar, entonces va a recibir consejería, como tienen ahí ustedes en la imagen, puede recibir consejería acerca de cuál es el mejor método para planificar, de cuáles son los beneficios, cuáles son los efectos secundarios, o dependiendo del tiempo que quiera planificar, pues cuál va a ser el método más adecuado para ello. Y también tenemos la imagen, ¿verdad? Donde tenemos un grupo como en contraste, ¿verdad? De niños, y tenemos también adultos mayores. Entonces, aunque pareciera que son grupos que tienen diferentes características, puede ser que el tema, ¿verdad?, sea importante o se puede implementar para ambos extremos de la vida. Tenemos otra herramienta de la promoción que va a ser la difusión, ¿verdad? La difusión a través de los medios de comunicación. La información es una herramienta importante. Las redes sociales se volvieron desde hace mucho tiempo, se han vuelto, ¿verdad?, el medio principal para comunicarnos. Entonces es una herramienta que también se utiliza dentro de salud para poder informar, para poder dar a conocer avances o maneras, ¿verdad?, de nosotros poder cuidar nuestra salud, prevenir enfermedades, concientizar acerca de los estilos de vida saludable, por ejemplo. Y ahorita en estos momentos hemos visto cómo las redes sociales pues han ayudado a precisamente cuidar nuestra salud en medio de esta pandemia o endemia ya, ¿verdad? Entonces vemos que es una herramienta muy importante, y tenemos también las medidas políticas y la reorientación de los servicios de salud. Si no hay una directriz, ¿verdad? O si no tenemos estos servicios, ¿verdad? O estas medidas políticas que permitan llevar a cabo estrategias específicas en cuanto a salud, pues entonces no se podría, ¿verdad?, llevar a cabo ningún tipo de plan o ningún tipo de actividad en cuanto a educación para la salud. Entonces, desde la parte administrativa debemos de tener estrategias, y luego, ¿verdad?, va a venir ya la parte que va a ejecutar esas propuestas, y lo vamos a ver pues más adelante. Tenemos varias definiciones, y la definición de educación para la salud ha ido cambiando a la par de que ha ido evolucionando también el concepto de salud. Pero hay una definición, y ustedes la tienen en su documento, que es la que vamos a utilizar como base, ¿verdad?, y que vamos a analizar, y es una definición que se da desde 1975. Entonces, en esta definición nos dice que la educación para la salud es un proceso. Eso es quizás la palabra no la más importante, pero debemos de analizarla. Es un proceso, o sea, cuando educamos en salud, así como iniciamos la educación secular, preprimaria, primaria, básico, o sea, va cambiando, y también la educación que recibieron, por ejemplo, nuestros padres no es la misma educación o el conocimiento que estamos recibiendo nosotros. ¿Por qué? Porque todo es un cambio constante, entonces siempre va a ser un proceso,
¿verdad? Va a ser un proceso que informe, que motive y ayude a la población a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida saludables. Propugne los cambios ambientales necesarios para facilitar estos objetivos y dirija la formación profesional y la investigación hacia esos mismos objetivos. Vamos a analizar el concepto y vamos a recalcar pues las palabras básicas para que podamos entenderlo. Entonces, nos decía que va a ser un proceso que informe. ¿Sobre qué va a informar? Va a informar acerca de qué es salud, acerca de cómo podemos mantener nuestra salud o evitar los riesgos de enfermarnos. Va a informar acerca de medidas preventivas, curativas y hasta inclusive medidas en que podemos nosotros rehabilitarnos. Tenemos también que debe de motivar. Cuando hacemos educación para la salud, no solo es dar una charla y brindar un conocimiento y ahí quedó, sino que debemos de motivar a las personas a que realmente puedan realizar, y aquí se propone cambios, que puedan realizar cambios sobre todo en su estilo de vida, de manera consciente, lógicamente, para que realmente pueda llevar, ¿verdad? O sea, o pueda tener un significado ese conocimiento que nosotros pues les estamos brindando. Entonces, tenemos que ayude a la población a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida saludables, ¿verdad? Y cuando habla de propugnar cambios, tenemos que no solo son propugnar cambios de manera individual, sino de manera colectiva, y que también sean en el medio ambiente. Y ya vimos en el tema de medio ambiente lo que significa. Estamos hablando de un cambio a nivel social, a nivel económico, a nivel inclusive de saneamiento ambiental básico. Entonces, propugnar esos cambios es lo que se busca, que realmente haya un cambio en la actitud y en el actuar de las personas, y eso lo vamos a lograr a través de la educación para la salud. Debemos de incrementar también la investigación, ¿verdad? El conocimiento a través de la investigación. A veces los mismos sujetos o las mismas personas dentro de una población o dentro de una comunidad son quienes pueden decirnos si una estrategia fue adecuada o no. Y entonces eso va a incrementar el conocimiento acerca de una enfermedad o de un padecimiento o una patología, y nos va a ayudar a realizar cambios en las estrategias y por ende mejorar la salud pública. Entonces, vemos de que es un concepto bastante complejo, ¿verdad? Bastante amplio, donde ya vamos a ver que interfiere no solo el sector salud, sino que es multidisciplinario, multiprofesional, podríamos decirlo, y es importante que lo tengamos presente. Acá tenemos un anuncio, un rótulo, ¿verdad? Que nuevamente yo les preguntaría qué significa para ustedes o qué opinión les merece. Tenemos el nombre de una bebida pues muy común, ¿verdad? Pero no la más sana, podríamos decir. Entonces, y tenemos abajo donde dice urgencias 24 horas, y estamos hablando, alguien podría decir, de que me urge una Coca-Cola las 24 horas, estoy con necesidad de ella. No, ¿verdad? O sea, y cuando dice urgencias 24 horas es un centro de atención en salud, ¿verdad? Pero está promocionado por algo que no beneficia lógicamente la salud. Entonces vemos que es bastante contradictorio, pero lamentablemente así funciona nuestra sociedad. Lamentablemente muchas veces vemos como las ganancias personales a la ganancia colectiva. Entonces, cuando vamos vamos manejando, por ejemplo, y vemos un rótulo así, quizás ni siquiera ponemos atención a que hay un servicio de salud, sino que ponemos atención al rótulo de Coca-Cola, y lo primero, ¿verdad? A veces solo vemos eso y lo primero que sucede es como que automáticamente sentimos la necesidad de tomarnos una. Entonces, a veces, como les digo, las acciones, por pequeñas que sean, pueden tener impacto a nivel colectivo.
Entonces, es importante que entendamos también de que no solo se trata de lo que nosotros decimos, sino realmente de nuestro actuar. Y es ahí, con nuestro actuar, que muchas veces nosotros motivamos a otros a que mejoren sus estilos de vida, sus hábitos, y entonces, por ende, mejoren también su salud. Los actores en la educación para la salud. Actores realmente, o los que intervienen en la educación para la salud, somos todos, ¿verdad? Todos desde donde estamos podemos ejercer educación para la salud, podemos hacer educación en salud. Tenemos la administración, y ya lo habíamos hablado, si no hay políticas públicas o políticas que nos ayuden a llevar a cabo estrategias de educación para la salud, desde todos los ministerios que podamos tener acá, entonces pues no se va a poder realizar. Los servicios de salud son como esos actores que sí tenemos bien presentes, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos que quienes deben hacer educación para la salud, lo primero que pensamos es que debe de ser los servicios de salud, el centro de salud, el hospital, los educadores en salud, ¿verdad? Pero realmente no son los únicos que hacen educación para la salud. Tenemos los agentes de salud. Cuando hablamos de agentes de salud, van a ser todas aquellas personas que de una u otra manera hacen educación en salud. Y aquí hablamos de médicos, de enfermeras, de técnicos de salud rural, de educadores en salud, de trabajadora social, hablamos de un maestro, hablamos inclusive de una madre que le enseña a su hijo que debe de lavarse las manos, ¿verdad? Antes de comer, después de ir al baño. Eso es educación en salud, eso es educación para la salud. Entonces, toda aquella persona, todo aquel sujeto que hace o que promueve algún tipo de conocimiento o de estrategia para poder cuidar la salud, es un agente de salud y es un actor de la educación para la salud. Y los investigadores deben de estar presentes. Aquellos, a veces los mismos sujetos, como mencionábamos antes, son los investigadores y los que se encargan de evaluar si realmente se están llevando a cabo estrategias que generen cambios, que sean factibles, que sean las adecuadas para la población que de repente estamos interviniendo, y si se deben de continuar o se deben hacer algunos cambios. El objetivo de la educación para la salud va a ser importante, va a ser la adquisición de una actitud preventiva y de toma de decisiones conscientes y coherentes en cuanto a la defensa y promoción de la salud. Es importante analizar eso. Cuando nosotros hacemos educación para la salud, ya dijimos que lo que buscamos es un cambio de actitud y de comportamiento, sobre todo a través de los estilos de vida saludables. Entonces, para que se dé ese cambio, no es solo de que alguien se dice, mire, hay que lavarse las manos constantemente y los pasos son estos y estos, sino es que debemos de explicar por qué es necesario que se dé ese lavado de manos, por qué es necesario que se haga ejercicio, por qué es necesario que tengan un sueño adecuado. ¿Por qué? Porque el por qué, explicarlo, es lo que va a motivar realmente a que se den esos cambios de manera permanente. Cuando nosotros no estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo ideal o lo necesario para cuidar nuestra salud, entonces los cambios son parciales o son por corto tiempo, pero no perduran en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que lograr esa actitud preventiva de que si alguien sabe que el cigarrillo puede causar daño a la salud, entonces ¿por qué sigue fumando? Porque realmente probablemente no está convencido de que debe primero de cuidar su salud, ¿verdad? Porque si nosotros, ahí sí que el amor propio, ¿verdad? Si alguien no se ama, no cuida su salud, pues lógicamente su comportamiento o su actuar va a ir a destruir pues su propio cuerpo. Entonces, esa actitud preventiva es la que va a detectar los riesgos, a hacerle como que encienda, ¿verdad?, esa luz cuando una persona está frente a un riesgo que puede conllevar a que se enferme. Entonces, eso lo vamos a lograr
pero con la motivación, no solo con brindar una charla, sino con motivar. Estrategias, pues hay muchas. Entonces, la toma de decisiones debe ser, como dice acá, consciente y coherente, ¿verdad? Consciente y coherente. Entonces, la correcta utilización de los servicios sanitarios, eso es importante, porque a veces no usamos los servicios de salud que tenemos y a veces hacemos un uso desmedido de ellos o no hacemos un uso adecuado. Pasa mucho, tal vez no con el área pública como tal, pero todos hemos escuchado de que a veces hay personas que inclusive no necesitan un medicamento, pero como se les da, entonces van y piden ese medicamento para luego tal vez no tomarlo o venderlo o utilizarlo de otra manera cuando realmente ese medicamento podría servir para otra persona que sí lo necesite. Entonces vemos cómo esa conciencia en cuanto a la salud no solo individual, sino la salud pública debe existir. Y está la otra parte donde puede estar el servicio de salud a la par, que la persona no tiene confianza en el servicio de salud o no acude cuando debe de hacerlo, sino hasta que ya está complicada. Entonces hasta eso debemos nosotros de educar, cuando hay signos de alarma, cuando debemos de acudir a buscar atención en salud. Y maduración de individuos capaces de evaluar, y lo que les decía, factores de riesgo y trabajar por la mejora del contexto. Y es ahí donde el individuo se vuelve más que un receptor, se vuelve alguien que genera cambios dentro de su comunidad o dentro de su contexto, ¿verdad? Entonces vemos que el objetivo también es amplio. Y aquí les tengo esta otra imagen. Y pareciera que muchas veces nosotros nos tomamos ese papel de ser los conocedores de un tema y de ir y como está en la imagen, ir y depositar ideas correctas, ¿verdad? En los individuos acerca de su salud. Consideramos a veces que las personas no tienen conocimiento acerca del cuidado de la salud o que son ignorantes, y es una palabra fuerte, pero al final todos somos ignorantes en algún tema, pero no, lo importante acá es entender que realmente no hay, digamos, alguien que esté como completamente vacío en cuanto al conocimiento de la educación para la salud. A veces nosotros cuando platicamos con alguien y cuando permitimos esa retroalimentación, salimos mucho más educados nosotros de lo que podríamos haber ido a educar a alguien. Y es importante acá entender eso, que cuando hay una educación, y ya lo vamos a ver, participativa, es cuando realmente hay retroalimentación del conocimiento. Igual brindamos lo que tenemos y de igual manera recibimos. Y cuando ponemos en un nivel igual esos conocimientos, es cuando realmente podemos hacer una sinergia que nos permita obtener resultados exitosos, ¿verdad? No cuando nosotros consideramos que somos los poseedores del conocimiento en absoluto y que pues las demás personas son ignorantes y que nosotros tenemos la obligación de ir a enseñarles. Eso no es así, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿A quiénes vamos a dirigir la educación para la salud? Pues a todos, ¿verdad? Al final hemos hablado que dentro de la salud pública todos somos actores, dentro de la educación para la salud, pues por ende todos somos actores y por eso la vamos a dirigir a toda la comunidad. Pero para tener una respuesta pues más concreta o más ordenada, tenemos los individuos o los grupos sujetos de la acción, ¿verdad? A las redes sociales, hacia ellos vamos a dirigir porque son lo que más pueden difundir la información de manera oportuna, hacia los equipos de salud, que lógicamente deben de estar capacitados para poder ellos luego replicar el conocimiento, a los responsables de las políticas de salud y a la administración, porque si ellos no tienen esa retroalimentación de las estrategias que están implementando, si son adecuadas o, por ejemplo, cómo se están dando, digamos, la situación de salud de una población, entonces vamos a continuar con las mismas estrategias, con las mismas acciones,
y no vamos a ver una mejora en cuanto a la salud de la población. Entonces, hacia ellos también va la educación para la salud, porque ya dijimos que es un proceso que está en constante cambio. Y hay dos modelos de educación para la salud, el modelo tradicional y el modelo participativo. Entonces, el modelo tradicional es como se ha venido haciendo, ¿verdad? La educación para la salud y como todavía se hace por múltiples razones, pero tenemos ese modelo participativo y la principal diferencia entre estos modelos, si observamos el cuadro, es el fin fundamental. El modelo tradicional lo que pretende es brindar conocimiento, ¿verdad? Simplemente que la persona sepa. Pero el modelo participativo busca el empoderamiento. Y cuando hablamos de empoderamiento es que los individuos entiendan que los principales actores de su salud son ellos mismos, que los que deben de velar y cuidar por su salud son ellos mismos en primer lugar. Entonces, cuando alguien está empoderado en cuanto a su salud, entiende la importancia de cuidarse y la importancia de cuidar su entorno. Entonces, tenemos la teoría de aprendizaje, es simplemente la transmisión de conocimiento. Pero cuando ya existe una interacción social, que es lo que sucede en el modelo participativo, entonces ya hay, como les decía, esa retroalimentación. Y ya el individuo deja de ser simplemente un receptor que está escuchando y entonces ya se vuelve un actor de la educación para la salud. Y esa interrelación, esa interrelación social es importante para que lo que nosotros, o el tema, o lo que estemos hablando, se mantenga y se lleve a cabo en el tiempo. Porque alguien cuando va a hacer educación para la salud, puede ser que si es un educador de salud, llegue una vez al mes, por ejemplo, a una comunidad, pero durante el resto de esos días del mes, ¿quién va a ser el que va a estar como repitiendo y repitiendo y repitiendo el conocimiento que se le brindó? Pues el mismo sujeto. Entonces, por eso es de que debemos entender que el empoderamiento es importante para que realmente se lleve a cabo la educación para la salud y para que cumpla el objetivo, que es el cambio de actitud y de comportamiento de las personas. Entonces, la participación comunitaria y la educación para la salud es bidireccional. Si hacemos participación comunitaria, si hay participación comunitaria, ellos mismos van a estar haciendo educación para la salud en su entorno, en su comunidad. Y si nosotros hacemos educación para la salud, vamos a motivar a que haya participación. Entonces vemos cómo una cosa nos lleva a la otra. Entonces es importante por eso tomar en cuenta y entender que no somos nosotros como servidores de la salud los que tenemos el conocimiento total o los que vamos a hacer los cambios. Realmente quien va a hacer los cambios es la comunidad o cada individuo que recibe, ¿verdad?, esta educación. Los espacios donde nosotros nos encontremos podemos hacer educación para la salud. Pues ustedes pueden hacer educación para la salud en su casa, con sus hermanos, con sus papás. Pueden hacer educación para la salud en su colonia, en donde residen. Pueden hacer educación para la salud cuando estábamos en la universidad, pues lo hacíamos ahí, ¿verdad? Entonces está el sistema educativo desde preprimaria, primaria, básico, universidades. Tenemos el sistema sanitario, pues en los puestos de salud, centros de salud, se hace también educación para la salud. Y en el ámbito comunitario, aunque a veces creemos que solo los servicios de salud son los que hacen educación para la salud, pues no, ¿verdad? Ahí vemos hasta las iglesias pueden hacer educación para la salud. Todos aquellos espacios donde podamos nosotros simple y sencillamente dar a conocer algunas estrategias para cuidar nuestra salud o para prevenir, pues lógicamente, el enfermarnos. Entonces puede ser en el trabajo, puede ser inclusive en el gimnasio, puede ser, qué sé yo, cualquier espacio donde realmente nosotros podamos hablar acerca de salud y el cuidado de nuestra salud.
Acá les muestro algunas imágenes. Por ejemplo, este sería el ámbito educativo y vemos probablemente estos niños, ¿verdad? Están haciendo alguna actividad donde están tocando pues temas de salud y vamos a verlo más de cerca. Entonces, por ejemplo, acá dicen quiénes nos atienden cuando nos enfermamos. El doctor o la doctora y mamá. Miren qué importante. Pensaríamos que los niños no tienen conocimiento sobre la salud o no tienen mayor idea de qué es la salud o de cómo cuidarse. Y miren, por ejemplo, en eso que acabamos de leer, ¿quién es el actor en cuanto a la educación para la salud ahí? Sí, el médico, pero también está la mamá. Entonces, vemos de que los educadores en salud no son solamente médicos y enfermeras, ¿verdad? Y vemos que sí tienen un conocimiento. Dice, ¿con qué nos curan o nos tratan? Y tenemos ahí hasta unos dibujos que dice con pastillas, con vitaminas, con jarabes. Entonces, sí conocen, no son mentes vacías, ¿verdad? Entonces, sí conocen, aunque su conocimiento es lógicamente el adecuado, inclusive ni siquiera podemos decir limitado para la edad que tienen. Entonces, pero vemos cómo es importante escuchar y conocer lo que ya está en la mente, por ejemplo, de estos niños, para nosotros poder aportar conocimiento y poder entonces mejorar de repente lo que ya está. Entonces, dice, vamos a ver otra, dice acá quiénes nos atienden, dice y madres, dice abuelo, dice padres se enferman de cáncer, ¿verdad? Probablemente tal vez en su familia había alguien, por lo menos, digamos, conocen acerca ya de esta enfermedad. ¿Quiénes nos atienden? Y ahí está, miren, un niño con su mamá a la par, porque no me dejarán mentir que la primera que nos da educación para la salud es nuestra madre, ¿verdad? O nuestro padre, o a veces los abuelos. Miren, aquí está otro donde tienen jarabes, pastillas, y dice empolletas. Entonces, que verdad que es una ampolla, que es una inyección, y eso creo que es de lo que los niños más fácilmente reconocen cuando hablan de salud, y es las vacunas, ¿verdad? Entonces, pero vemos de que sí hay cierto conocimiento y que saben a quién deben de acudir cuando se enferman. Acá tenemos otro espacio, puede ser un espacio de repente laboral, ¿verdad? Donde probablemente alguien está recibiendo alguna capacitación o alguna charla en cuanto a salud. Y miren esta imagen, qué interesante, porque acá vemos como dos tipos, digámoslo así, de personas. Y tenemos de repente personas que pueden ser parte de los servicios de salud, ¿verdad? Y tenemos una persona que puede ser alguien, un individuo de la comunidad, como lo es esta señora. Y vemos de que los demás probablemente están escuchando y ella está participando. Y ese es el punto, ese es el tipo de educación que debemos de hacer. Probablemente ella les puede estar hablando, imaginemos, de la importancia de las creencias o en quién cree ella o cómo esa persona, ese ser, ¿verdad? Que puede ser Dios o puede ser alguien más, interfiere, digamos, en la salud. Y nosotros no vamos a ir a arrancar con nuestra educación para la salud esas creencias, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar y aportar lo que nosotros conocemos. Puede ser inclusive que en algún momento, por ejemplo, una comadrona, ustedes no tienen idea del conocimiento que tienen las comadronas acerca de un embarazo. Es un conocimiento empírico, podríamos decir, pero es un conocimiento que ha permanecido durante mucho tiempo en las comunidades por alguna razón. Entonces, y que pues lógicamente se dan todavía muchos partos comunitarios y ese conocimiento no es que sea menos de lo que nosotros pues podamos saber. Entonces, los pilares de la educación para la salud son casi que lo mismo que los espacios en donde vamos a hacer educación para la salud. Está la comunidad, el sistema sanitario y la comunidad educativa. Entonces, cuando hablamos de comunidad, incluimos el ambiente laboral también, cualquier espacio dentro de la comunidad, la iglesia, donde
donde se pueda hacer, ¿verdad?, educación para la salud o brindar información y motivar al cambio. El sistema sanitario, ya lo repetimos, ¿verdad?, ahí es donde más se hace educación para la salud, y la comunidad educativa, todos los colegios, las universidades siempre nos van a hablar de algún tema acerca de salud. Entonces, en su folleto les mencionaba que los pilares es como que nos imagináramos una mesa de 3 patas, ¿verdad? De que cada una de ellas tiene su importancia y que es lo que sostiene en sí al final la salud pública. Entonces, este es el tema de educación para la salud, pienso yo, fácil de comprenderlo. Es importante que sepamos los conceptos, es importante que ustedes tengan claro el análisis de la definición, que entiendan cuál es el modelo más importante que debemos llevar a cabo, que es el modelo participativo, la diferencia entre el modelo tradicional y el participativo, y pues tratar de analizar, ¿verdad?, todo lo que está en nuestro contenido, y espero realmente de que pues estas clases les ayuden a ampliar un poquito el tema y les pueda despejar alguna duda, y cualquier cosa pues ustedes saben que me pueden escribir, ¿verdad?, por cualquier medio, y entonces vamos a platicar pues la próxima clase, ¿verdad?, que va a ser sobre promoción de la salud.